Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hola a todos. Hola. Bueno, nuestra intervención será un poco menos ortodoxa, digamos, porque la hemos planteado en un formato más de diálogo entre dos periodistas para intentar explicar también el trabajo que hacemos los periodistas y especialmente en nuestro caso, que es cada vez estamos más en minoría, que somos periodistas de medios de comunicación que todavía se publican en papel. En nuestro caso, bueno, en mi caso, yo soy la editora de una revista que se llama Volata, que hace 11 años que la publicamos desde Barcelona, y en el caso de Jon... Sí, nosotros hacemos Ciclo, pero bueno, O sea, Ciclo es heredera de una revista que hicimos anteriormente que se llamaba Pedalier. Ciclo lleva aproximadamente el mismo tiempo, 11 años, y otros 10 años aproximadamente estuvimos con la revista Pedalier. Y el tema del papel, precisamente, creo que es relevante, ¿no? en nuestro caso, porque quizá nos permite elaborar la información de una forma que en los tiempos que corren, ¿no? puede ir un poco a contracorriente, ¿no? Cuando estamos en un mundo muy digitalizado, con el gran predominio de la comunicación en las redes sociales, también generadores o creadores de contenido, ¿no? y sobre todo en un mundo en el que se premia la inmediatez, ¿no? y el consumo rápido. Sí, y no sé tú, Jon, pero en este mundo... Sí, la primera pregunta que siempre nos hacen es ¿por qué seguimos haciendo una revista? Porque seguimos haciendo una revista en papel, ¿no? Yo en mi caso, bueno, ya lo hemos comentado, pues es algo un poco, no sé si por un lado, un poco nostálgico, ¿no? Te digo, llevamos un montón de años, era la primera vez que empezamos con una revista en papel, pues hace ya 20 años, y eso pues es algo que te da pena o te cuesta dejarlo. Sí que hemos hecho tanteos, tenemos como revista digital, está súper claro que utilizamos las redes, pero al final siempre queda un poco, es algo que llevas un poquito dentro y no sé, y eso te anima a seguir con ello. Está claro que las cosas no es lo que era antes, ¿no? Hoy en día, pues vivir de una revista especializada y en papel, pues es algo utópico. O sea, al final, porque de entrada apenas existe la publicidad como existía antes, para venderla a los puntos de venta cada vez son menos, es más complicado, tienes que depender mucho de las suscripciones. Entonces, bueno, pues al final antes podía ser, pues, como suelo decir yo, pues un negocio de 10 y ahora hay que trabajar para que sea un negocio de 5 y sea autosuficiente. Pero para nosotros es algo que, ya te digo, lo llevamos dentro y mientras sea algo que nos aporte algo y que pueda aportar algo a los demás también, pues es algo que, o sea, vamos a seguir con ello, ¿no? Me imagino que tu caso es un poco... Yo soy de la vieja escuela, tú eres de una escuela más moderna, igual bueno, la pregunta sería más para ti, ¿no? Empezamos a tener una edad ya, pero sí que creo que en el caso de Ciclo, digamos que el papel casi era no era una decisión, ¿no? Era una obligación. Era una obligación, ¿no? Pero en el caso de Volata, que es un medio de comunicación que empezó desde cero, ¿no? Hace más de 10 años, sí que fue una decisión consciente, porque precisamente lo que queríamos era buscar un complemento a la comunicación digital, ¿no? que en aquel momento pues, estaba más en boga. Y lo que sí que queríamos en Volata es intentar conseguir elaborar unos contenidos apostando por géneros periodísticos que cada vez estaban más en desuso, como el reportaje largo, la entrevista en profundidad, apostar por el fotoperiodismo, y generar un contenido periodístico, que creo que esta es la palabra que a veces nos une más, que nos permita contrastar la información o elaborar la información que las redes sociales no permiten, una profundidad. Hombre, el hecho de mantener el papel no significa que no te hayas adaptado, que hayas evolucionado y ha cambiado completamente la forma de enfocar los contenidos de una revista. Ahora la apuesta está claro que tiene que ser por la temporalidad. O sea, al final, que cojas ahora una revista, pero cojas esa revista dentro de 6 meses y todo lo que puedes leer pues siga teniendo vigencia y te siga aportando algo, ¿no?
Claro, tienes que jugar con los dos tempos, ¿no? O sea, el tempo digital, porque tienes que seguir haciendo redes, la revista digital, o en el caso de Volata, pues apostar por el podcast, la newsletter y estos canales, pero sin perder de vista, ¿no?, que puedes elaborar los contenidos a la vieja usanza, por decirlo así, Claro. que al final es lo que te da esa credibilidad, ¿no?, también. Sí. Hombre, y también yo sí que veo, claro, todo esto que estamos contando no sería nada si al final la revista no se vende. Claro, no. Entonces, al final, vivir de sueños pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, sí que te das cuenta que no es tanta gente, pero el placer de leer algo en la mano, no leerlo en una tablet y demás, pues sigue teniendo su atractivo y su encanto, ¿no? Al final, no sé, ahora que se predica tanto con la vida slow y todo esto, pues al final el cogerte una revista de papel, sentarte en tu sillón o en una terraza y leer tranquilamente algo, pues se ha convertido en un pequeño placer, ¿no? Entonces, o hay que valorarlo al menos como un pequeño placer. Entonces yo creo que eso, pues mientras siga existiendo gente que le apetezca hacer eso, pues no sé, es una razón más para... Sí, para seguir. Bueno, en el caso de Ciclos es una publicación dedicada, ¿no?, casi al 100%, ¿no?, al cicloturismo. Sí. No sé, cuéntanos un poco, y luego contaré también, nos iremos interpelando mutuamente, un poco cómo entendéis el cicloturismo desde Ciclo y qué intentáis explicar. Hombre, mira, hoy, según íbamos escuchando las diferentes charlas, me iba poniendo un poquito en el papel de lo que estaban contando y estaba viendo que muchas de las cosas que iban contando las estábamos experimentando nosotros mismos, ¿no? Nosotros cuando empezamos con la revista siempre nos hemos enfocado en el cicloturismo. Siempre hemos sido de la opinión un poco que el ciclismo es muy plural, o sea, es muy amplio y al final tocar todos los palos pues es complicado, a nosotros nos resultaba complicado. Entonces sí que hemos querido siempre hacer como una revista que fuera como más o menos cercana a la gente. Entonces eso nos obligaba un poco pues a cuidar un poquito los contenidos, ¿no? Me habías preguntado, se me ha ido... ¿Cómo entendéis el cicloturismo desde, bueno, desde sí, Ciclo? estaba contando lo de la evolución. En la primera parte, pues nosotros teníamos un enfoque mucho más deportivo. Pensabas en el cicloturista, que el objetivo era cuántos kilómetros voy a hacer, no sé qué, el tiempo, la marcha, qué tiempo has hecho en tal marcha. Entonces hemos visto que el cicloturista ha cambiado, ha evolucionado. Entonces ahora buscamos algo más. La razón que te mueve es la deportiva, pero no es la única. Entonces buscamos una serie de complementos en todos los reportajes que yo creo que es un reflejo de lo que comentaba antes, que se ha estado hablando aquí, y de la tendencia actual, digamos, del cicloturismo, ¿no? Vosotros igual, al final, no sé, una cosa que hemos comentado, el hacer ahora un reportaje en la revista significa que tienes que implicar mucho más. O sea, al final, si yo voy a hablar de un sitio, acabo empollándome en ese sitio, conociendo. Claro. Sí. Eso tú mismo me lo has contado. Sí, Vosotros hacéis... Claro, cuando estábamos haciendo las conversaciones previas a esta conversación, salían muchas veces, al final todo giraba de por qué hacemos el trabajo que hacemos, ¿no? O por qué seguimos publicando una revista, o para qué sirve, ¿no?, una revista en papel. Y una de las cosas que más nos apasionaba es poder aplicar la mirada periodística a los territorios, ¿no? O sea, leer el territorio de una forma, bueno, un poco más profunda, conocer y ponerlo en contexto, ¿no? Y quizá esa mirada periodística es quizá una de las cosas que desde los medios de comunicación todavía podemos aportar y podemos ayudar incluso a los destinos, ¿no?, a que lean el territorio de una forma incluso más crítica, ¿no? Sí. O sea, hombre, al final el objetivo es ser una herramienta, Claro. herramienta que dé un valor añadido a una zona, ser complementarios con... O sea, a mí no se me ocurre hacer un reportaje de Navarra, por ejemplo, sin estar en contacto con la gente implicada. Claro. Al final hay que vivir las inquietudes, las cosas como se viven dentro. Tú puedes aportar esa mirada crítica que decimos, porque bueno, criticar es lo más fácil hoy en día, pero muchas veces antes de criticar hay que entender por qué se hace una cosa y por qué no se hace otra. Luego, mira, otra cosa que me parece muy importante es que
hoy en día todo el mundo quiere ser destino ciclista. Cuando es un reportaje, pues al final el eslogan de destino ciclista pues lo usa todo el mundo. Yo creo que para ser destino ciclista lo primero que hay que hacer es conocerse a sí mismos, conocer los puntos fuertes de tu zona y explotar esos puntos fuertes. Hay que adaptarse, hay que ver qué han hecho en otros sitios, pero luego eso completamente adaptado a tu caso particular. Claro. Nosotros cuando hacemos un reportaje, pues muchas veces te metes a intentar hacer esa visión, pero a veces digo, ¿para qué me estaré metiendo aquí? O sea, si esto no le importa a nadie, pero al final un poco, pues es eso, el autoexigirse que hoy en día, no sé, el poder seguir en el mercado nos ha obligado a exigirnos como más, a ser muy metódicos, y yo creo que todo eso se traduce en ese posible valor añadido que podemos dar y esa mirada a veces crítica, pero crítica constructiva siempre es bienvenida, ¿no? Bueno, siempre constructiva, ¿no? Sí. Y de hecho eso conecta con uno de los motivos por los cuales seguimos haciendo la revista, que es que para publicar una revista en papel tienes que generar un contenido por el cual la gente quiera pagar por ese contenido. Y eso te obliga a elaborar un contenido de calidad, contrastando bien la información, incluso limpiando los tracks, ¿no? O sea, ir revisando los tracks que te puedan facilitar los destinos, por ejemplo, ¿no? Y ver qué está bien, qué no está bien del track, y leer, ¿no? Leer ese territorio con las cosas buenas y las cosas no tan buenas que hay, ¿no? En ese territorio. Y eso lo valora mucho el lector también. Sí, hombre, yo creo que, mira, es una cosa, al final, por decir, una cosa que te enorgullece, por decirlo de alguna manera, cuando haces un trabajo es el ver que tienes credibilidad. Claro. Entonces, al final, la credibilidad normalmente pues no se regala, hay que trabajarla. Te la tienes que currar mucho, la credibilidad. Y yo creo que eso, pues, a lo que decíamos antes, hay que ser, puedes acertar o acertar más o menos, o que a alguien no le guste el enfoque, pero al final que la información que estás dando que sea real, ¿no? Y que verdaderamente pues, pueda ayudar. Mira, nosotros cuando al final nos lo hemos quedado, ¿no? Ciclo, al final el nombre real es Ciclo Sueños Ciclistas, ¿no? Entonces, bueno, Sueños Ciclistas viene porque había que poner, para registrar un nombre, pues lo típico, ciclo no se dejaba registrar y buscamos una coletilla, pero una coletilla que al final pues se ha convertido un poquito en la razón de ser. Y yo creo que tanto, no sé, por lo que hemos comentado, vuestra filosofía y la nuestra, y yo creo que la manera de ser útiles es transmitiendo sueños, ¿no? O sea, contando historias que a la gente le apetezca vivir esa experiencia y ser protagonista él mismo de esa historia, de ese lugar que tú le estás contando, ¿no? Sí, y hay otra cosa que creo que también tener esta mirada periodística, ¿no? O crítica sobre los territorios, como, bueno, lo que suelen hacer los periodistas es ir a los sitios, ¿no? Y hablar con la gente local, ¿no? Y los locales muchas veces son los que conocen más el territorio donde viven, ¿no? Incluso un poco más que las propias administraciones, ¿no? Y entonces hablar con la gente de los pueblos, hablar con los ciclistas locales, con los clubs locales, la gente de los bares, que suelen ser como una fuente de información muy importante de qué pasa por allí, ¿no? Qué se vende, qué no se vende, a qué hora pasan los ciclistas, tal, ¿no? Pues estas cosas, los que todavía nos creemos periodistas o creemos en el oficio, tenemos que hacer esto, ¿no? Y esto yo creo que luego, en el fondo, nos ponemos el traje de ciclista, ¿no? Y hacemos los reportajes con la mentalidad ciclista para que luego se lo lean los ciclistas, ¿no? Hombre, es un poco una frase que cuando hemos estado hablando nos ha salido en algún momento, es como, es un eslogan bastante típico, pero es hecho por ciclistas para ciclistas, ¿no? Claro. Entonces, al final, cuando una cosa está hecha desde dentro, yo creo que se nota, lleva un cariño, no sé, una implicación especial, y entonces eso es un poco lo que la pelea es por intentar transmitir eso, ¿no? Sí. Yo no sé tú cómo, claro, ahora, bueno, voy pasando como algunas imágenes, ¿no? También de Ciclo y de Volata. Entiendo que, claro, al menos en el caso de Volata, creamos contenidos en colaboración con destinos, ¿no? Lo que ahora podría llamarse un branded content, pero claro, para elaborar un contenido en colaboración con un destino, bueno, realmente tiene que ser un contenido
en colaboración, ¿no? Desde Ciclo, ¿cómo entendéis esta colaboración con los destinos? Hombre, yo creo que es fundamental. O sea, al final entender, es lo que no sé, hemos comentado al principio, o sea, creo que cada destino tiene que tener personalidad. Claro. Cada destino tiene que saber lo que quiere, lo que busca. Entonces, lo primero es captarlo. Tienes que entender tú eso. Luego, entenderlo. O sea, lo has captado, luego entenderlo en el sentido que igual alguien está pretendiendo ser, o sea, o vender algo que verdaderamente tú igual ves y dices, joder, por ahí no te veo. O sea, claro. Al final cada uno tiene que hacer prevalecer sus puntos fuertes y seguro que todas las zonas, igual que veíamos esos mapas de puntos de... Todas las zonas tienen atractivos para andar en bici. Bueno, y tienen su propia narrativa, ¿no? Sí. Y hay como que ahondar ahí para encontrarla, ¿no? No, y aparte luego yo sí me parece muy importante el complementar las bondades ciclistas con el resto de bondades, ¿no? Sí. Pues al final, antes lo que hablaban velocidades medias, kilometrajes y vatios, y ahora pues igual te habla más la gastronomía, la cultura o la naturaleza, ¿no? Sí, me parece muy interesante el trabajo que han hecho Chus y... ¿no está el otro chico? Julio, en el que hablaban de cómo ha ido también cambiando el perfil, ¿no? del cicloturista, que el cicloturista ya no se ve a él mismo como un cicloturista, ¿no? clásico, y también qué es lo que busca, ¿no? en una ruta o en una experiencia. Y claro, el papel lo que te permite es como ir más allá de los datos, ¿no? de la ruta y poner en contexto, ¿no? al menos a mí es lo que me apasiona más, ¿no? Entender por qué una carretera está ahí y no está en otro sitio, cuál es el origen de la carretera, quién ha construido la carretera. Incluso, no sé, entender, porque si lees las carreteras, lees cómo se ha vertebrado el territorio, ¿no? Ahora que estábamos hablando de la subida del gravel, ¿no? Pues muchos son caminos rurales, ¿no? ¿Por qué hay este camino rural, ¿no? ¿Qué se conrea aquí? ¿Qué no? Tal. Y todo esto, poner el territorio en contexto, creo que forma parte de nuestro trabajo como periodistas y daré también el punto histórico, ¿no? Porque en el fondo es como te pasas tantas horas en la bici, no, al tú final, ves muchas cosas cuando vas en bici, piensas, ¿no? Sí, y eres el primero que estás aprendiendo. Sí. Entonces, al final, cuando aprendes o conoces mejor algo, muchas veces resulta inevitable cogerle cariño, ¿no? Entonces, al final, cuando le coges cariño a algo, pues te entran más ganas de transmitirlo. Entonces, no sé, yo creo, antes también alguien ha comentado, bueno, creo que era Abril, como comentaba, al final esto es una revista con todo lo fría que puede parecer, pues tiene que transmitir pasión, tiene que transmitir ilusión. Entonces, yo creo que todas las cosas, sea en el sector que sea, si tienen por detrás algo de ilusión y pasión, pues eso se nota, ¿no? Y entonces, no sé, si alguien acaba leyendo un reportaje y después tiene la inquietud para ya irse a la web, a internet y buscar la página del destino, buscar más información, pues yo creo que nosotros nos daríamos por satisfechos como resultado conseguido, en el ¿no? fondo una revista lo que quiere es como inspirar. Luego a lo mejor te inspiras en la revista y luego te vas a Instagram a ver todas las fotos, ¿no? O sea que somos un complemento al resto de canales de comunicación y para inspirar, pues eso, tenemos que explicar más cosas, ¿no? del territorio y conectar quizá con ese lector que quiere descubrir, ¿no? ese yo creo que se han acabado un poco los tiempos, bueno, seguirá habiendo de todo, ¿no? Pero en el que yo me acuerdo cuando empezábamos, poníamos, el papel se come todo, pero luego las piernas no. Sí. Entonces proponíamos unas rutas con unas kilometradas que, o sea, dices, pues este hombre va a salir a las 9 de la mañana y va a acabar justo a la hora de cenar. Ahora, a mí me dicen, no, se notan los años, no, ha cambiado un poco el chip, ahora buscas rutas que sean muy atractivas porque para nosotros, por ejemplo, a la hora de plantear una ruta somos un poco obsesivos, o sea, lo de que decías tú, buscar una carretera diferente, un lugar tranquilo, no pasar por allá, dar un rodeo por evitar 3 tramos que consideramos peligrosos, entonces, pero las rutas son más cortas porque piensas que el día tiene que dar para más. Entonces, sobre todo cuando te mueves pues, con un grupo de amigos, sea familia
pues no sé, que te queden momentos para compartir, para estar en los lugares, para conocer. Yo creo que eso es muy importante y eso es algo que en el cicloturismo ha llegado y yo creo que ha llegado para quedarse, o sea, eso no se va a ir. Entonces, mientras eso siga existiendo, no sé, yo creo que es un cambio yo que he visto clarísimo, ¿no? Tú igual, bueno, también vosotros, por ejemplo, sí que tocáis más el lado a veces deportivo, sobre todo. Sí, pero... porque, claro, en Volata tenemos un planteamiento un poco diferente del cicloturismo, al menos el espacio que le damos, porque así como ciclo, ¿no? Casi el 100% de la revista va por ahí, en Volata tocamos bastante la parte de competición, o sea, hacemos entrevistas a ciclistas profesionales, etcétera. También mezclamos diferentes modalidades, gravel, incluso ciclismo urbano, porque, bueno, no sé si estamos equivocados o no, pero la filosofía es que un ciclista urbano puede ser un potencial ciclista de gravel o de carretera y al revés, que un ciclista que le gusta ver el Tour de Francia puede llegar a ser un potencial ciclista urbano, ¿no? Entonces intentamos buscar como vasos comunicantes para entender el ciclismo como algo más global. Hombre, ¿no? Yo creo que ahí con lo que has comentado es un poco la clave de nuestra razón de ser y por qué podemos ser un poco también herramientas útiles, claro. ¿no? Que todos los que nos leen no son ninguno ciclista de sillón, o sea, son practicantes. Entonces es un público que sí es receptivo para todas estas cosas, ¿no? que se exponen. Sí. Tengo dos preguntas para vosotros. A ver si me pueden conectar. Tengo dos preguntas. Ahora me pone ahí. Perfecto. A primera pregunta, nosotros, ya sabes que con Agnès asesoramos diferentes destinos y me digo, bueno, tenemos estos medios súper interesantes que pueden hacer reportajes y dices, hombre, ¿y por qué no me traes un influencer? ¿Vale? ¿Qué diferencias o qué ventajas tenéis vosotros con los influencers o pseudo-influencers? No hablamos de pseudo, hablamos de influencers de verdad, ¿vale? ¿Y qué aportáis vosotros mejor para un destino? Para los dos, ¿eh? Mejor, no sé si es mejor, pero es complementario. No hablaría mejor porque hay influencers que son buenos creando contenido. Claro, el influencer sí que es capaz de generar un impacto inmediato muy grande y además tener como durante un periodo de tiempo más o menos corto un gran impacto visual o de impresiones y llegar a un público muy amplio, pero digamos que quizá no tiene la profundidad a la hora de explicar el territorio como nosotros podríamos hacerlo. O sea, quizá ¿no? Yo lo definiría en dos palabras. Por ejemplo, nosotros yo creo que en lo que les superamos es en credibilidad y luego en pozo. Yo creo que el pozo, digamos, que perdura más en el tiempo el impacto de lo que hemos... O sea, es más fácil quedarte cuando has leído algo que al final... Porque, a ver, hay influencers, depende del tipo de influencer, ¿no? Al final, entonces, si tienes un influencer que hoy hablo de ciclismo, pero mañana voy a estar hablando de petanca, pues... Quizá un influencer llega a una bolsa de gente muy grande, pero no sabes hasta qué punto en esa bolsa de gente dónde está tu público potencial real, ¿no? Y quizá nosotros vamos a un nicho muy pequeño, pero digamos que el tanto por ciento de potencialidad es mucho más elevada en nuestro caso, creo yo, que en un de influencer que va más como a peso, ¿no? Por decirlo así. Hombre, yo creo que ninguno de los dos medios somos espectaculares en eso, ni en números de... No. Tampoco ha sido una obsesión buscar el número de seguidores a toda costa. No, pero digamos que si generamos un contenido, el contenido que generamos tiene una durabilidad de poder tener años. O sea, tú haces una inversión grande, pero este contenido sirve hoy y sirve de aquí 3 meses. Perfecto. Y esto es algo del influencer, digamos, que tiene una durabilidad mucho más corta en el tiempo. Y ahora, para terminar, a lo mejor una pregunta importante que para todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Qué tendría que hacer un destino o una empresa para poder tener de alguna manera, ya no digo un artículo en una empresa, pero para poder estar presente en vuestras revistas? ¿Qué deberían hacer los destinos y qué deberían hacer las empresas? Sí, bueno, de hecho lo teníamos aquí, teníamos el manual práctico al final. Venga, pues dale al manual práctico.
Mira, yo creo que en el caso de Ciclo y de Volata lo que intentamos es generar contenidos en colaboración con los destinos y no generar publireportajes, precisamente para intentar dar esta profundidad en el contenido. Entonces, lo que tendría que hacer es como, bueno, acercarnos, bueno, hablar con nosotros y proponerlos qué es lo que quieren visibilizar, qué es lo que quieren explicar, y a partir de aquí generar una conversación de qué le podemos ofrecer desde nuestro punto de vista para que ellos consigan su objetivo. Y ahí generar un contenido que tanto a nosotros editorialmente nos funcione y creemos que es interesante como al destino les encaje para su objetivo. Sí, intentar nosotros, pues eso, lo que comentamos, siempre es intentar sumar. Entonces, al final, aportar nuestra mirada ciclista o experiencia, pues al final, no sé, gracias a las revistas pues hemos tenido oportunidad de viajar mucho, de conocer muchos lugares, muchas oficinas de turismo, muchos destinos. Entonces, de todos aprendes y de todos te traes algo. Y al final, yo creo que la clave es luego adaptar lo que ves. Cuando vale una idea, lo que tienes que hacer es luego adaptarla, ¿no? Entonces, ahí yo creo que pues, sí que podemos a veces sugerir o comentar o cosas que vemos que igual, no sé, que hablamos, por ejemplo, de Navarra. Sí, voy a hacer un pequeño comentario, una cosa, pues al final cada destino, está claro que aquí no tenemos un tourmalet vende por sí solo, entonces al final tienes que buscar qué tienes que vender, qué historia. Tú me comentabas, por un lado, pues Navarra tiene un potencial con todo el tema de todos los ciclistas, los equipos que hay aquí, los corredores que han pasado. Solo decir la palabra Indurain ya es que ya lo identificas con Navarra. Ese es un valor añadido que hay que explotarlo de alguna manera. Y luego, esto lo digo un poco con la añoranza, pues yo al final, bueno, yo he tenido mucha relación porque, bueno, mi familia es Navarra. Y yo me acuerdo, pues cuando empecé a andar en bicicleta, pues al final el tener puertos de referencia es algo que ayuda. Y Navarra tenía unos señores puertos, que yo todos esos los he seguido. Y ahora me entristece verlos como pues, las carreteras, supongo que el problema están completamente destrozadas, no se pueden subir. Y eran puertos que podían tener ya, añadir ese gancho deportivo de lo que hablamos. Bueno, voy a poner algún nombre, pues por ejemplo, yo tengo muy claro, pues por ejemplo, Ortxanzureta, que es en la zona de Burguete, que es una subida espectacular y daría uno de los puertos de más kilometraje y desnivel de todos los Pirineos. Entonces, solamente ese argumento de venta y encima que llegas a un sitio que es fantástico, pues me da pena ver cómo está esa carretera, que en su día fue una carretera que yo subía con bicicarretera, luego empecé a subir con mountain bike y ahora ya no voy. Pero luego, pues igual tienes Gorramendi, en la zona del Baztán, que joder, se ha asfaltado todo y de repente a 3 kilómetros de la cima se deja de asfaltar y llegas a un sitio donde hubo una base americana de radares, que es espectacular. Arangoiti, aquí en la zona de... No sé, me surgen algunos nombres de sitios que son espectaculares y que por sí solos son un gancho para cualquier ciclista. Supongo que aquí influyen pues, otra serie de factores que desconozco, ¿no? Porque al final está el tema medioambiental, está el tema presupuestario, o sea, al final, no sé, como ciclista, pues es un poco el derecho a pataleo el decir, porque al final si nosotros mismos no reclamamos por las cosas que nos gustan, pues nadie lo va a hacer. Pero Claro. entiendo que es probablemente un poco utópico lo que comento, pero yo creo que fijarse en esas cosas también, por lo menos darles unas vueltas, es algo que podría ser interesante, ¿no? Claro, sí. O, por ejemplo, este que estamos viendo aquí es un reportaje que hicimos precisamente con colaboración de Turismo de Navarra, que es una ruta de bikepacking, ¿no? 4 o 5 días. Empezamos por Bárdenas y subimos hasta Selva de Irati, al norte. Y este reportaje nos permitió testear el territorio, ¿no? Y ver si realmente pues bueno, si es posible hacer una ruta de bikepacking alojándote una noche, ¿no? En determinados sitios. En algunos sitios vimos que no, en otros sitios sí. Y esto fue una idea que salió en conjunto con Turismo de Navarra. Nosotros te proponemos esto. ¿Te sirve a ti para visualizar tu territorio? Sí, vale, pues vamos a trabajar conjuntamente y allí acordamos un presupuesto y hicimos el reportaje. Y nada, y con esto creo que... Sí, porque me estás cerrando ya. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a Jon, gracias a Olga.